Bueno, recta final ya en este programa de miércoles, el último dedicado, la última sección de Surfing Cantabria en esta temporada hasta el próximo mes de septiembre, y con ella siempre nuestro compañero Pedro García. Buenos días. Buenos días. Estás en el medio. ¿Qué dos personas nos traes hoy y de qué temas vamos a hablar? Bien flanqueado, que llevamos tiempo detrás de ellos para que puedan estar aquí con nosotros. Uno es Luis Cayón, coordinador en la zona Ribamontana al Mar para todo el tema de surf y máximo exponente de que el surf en Ribamontana al Mar esté donde esté, posicionado. Y Fernando Penilla, que nos va a hablar también del carver, del surf de asfalto, para estos días que ahora en verano vamos a estar escasitos de olas, pues para encontrar un medio en el que pueda sustituir el asfalto por las olas. Bueno, pues comenzamos con la primera de nuestras entrevistas con Luis Cayón, en esta ocasión hablando de ese Pequesurf de Ribamontana al Mar, que no sé cuántas ediciones estamos hablando ya en este año 2015. Pues esta es ya la sexta edición del Pequesurf. Comenzó con un formato de menos días, con menos cosas, pero bueno, a medida que han ido pasando los años, cada vez hemos incorporado más actividades para los niños y ya sexto año. Eso entiendo que da buena fe de que la demanda cada año es mayor y que los niños se interesan desde muy pequeños por esta modalidad deportiva. Sí, es un formato en el que no solamente hacen surf, es un campamento de día en el que están de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y por la mañana hacen surf, pero luego también se quedan allí a comer. Por la tarde se hacen distintas actividades, talleres medioambientales, de pintura, etcétera. Entonces es un formato pues que sí, que la verdad es que está teniendo bastante éxito. Cada año son más niños, entre 5 y 13 años, los que se apuntan al Pequesurf, y bueno, pues efectivamente creciendo cada año más niños, mayor demanda, gente no solamente de Cantabria, mucha gente de Madrid, de Bilbao, de Madrid. Y bueno, pues este año la verdad es que está habiendo bastantes niños y todos la verdad es que terminan muy contentos. Además hemos visto que existe la posibilidad de acudir a este campamento en la modalidad de inglés. Cuéntanos, ¿cómo ha surgido? Desde el año pasado se hizo el Pequesurf también en inglés. Cada semana pues está la modalidad para que los niños pues mejoren el inglés. Básicamente es las mismas actividades, pero en un grupo distinto con monitores bilingües, tanto los monitores de surf como los monitores que desarrollan el resto de las actividades con ellos por la tarde, todo en inglés. Y bueno, pues es un formato también que está muy bien pues para mejorar el idioma, y bueno, y la verdad es que desde el año pasado también pues se está viendo grupos en inglés. ¿En qué edades se nota más que los niños disfrutan de este campamento? Porque entiendo que son o muy pequeñitos o ya mayores los que empiezan a tomar conciencia de dónde están, pero las edades intermedias, ¿hay momentos en los que dentro del campamento se aburren, se les hacen los días eternos o no? No, todo lo contrario. Normalmente el problema que tienen los padres es que cuando termina el Pequesurf el jueves o el viernes, los niños les preguntan a sus padres que si les pueden volver a apuntar al Pequesurf de la semana siguiente, porque se han enterado de que alguno pues repite. No, al revés. Y sí que es cierto que quizás pues las edades empiezan desde los 5 años. Hay bastantes niños normalmente de 5 o 6 años, y quizás hay menos de 11, 12, 13 años, y bueno, pues ya te digo, entre 5 y 10 años cantidad de niños. Quizás cuanto más pequeños igual se lo pasan mejor, pero vamos, que todos suelen querer repetir. Eso te iba a decir, los niños que acuden por primera vez suelen ser demandantes luego en años venideros. Sí, casi todos terminan haciéndolo pues 2 o 3 años, y ya te digo, incluso muchos de ellos lo que quieren es cuando terminan su semana volverlo a hacer a la semana siguiente, porque se han enterado que algún compañero o algún otro niño les han apuntado para la semana siguiente. Aparte del surf, estamos viendo en esas imágenes que no solamente hay tiempo para el surf. Nos has hablado antes de talleres, en general convivencia entre todos ellos, ¿no? Sí, efectivamente, el surf es por la mañana, más o menos de 10 a 12 y media. Luego hay un rato de descanso, luego se van a comer, y por la tarde pues hay distintas actividades en las que se fomenta un poco también pues valores medioambientales, valores de limpieza de playa, talleres culturales, de pintura.
pero siempre desde un plano pues un poco pues eso, para niños, divertido y entretenido. ¿Los niños tienen que ser trasladados por sus padres a Somo o hay posibilidad de que desde distintas localidades pues puedan acudir? Existe la posibilidad de ver el servicio de lancha desde Santander, es decir, todos aquellos que quieran ir desde Santander, pues un monitor los recoge en la lancha en el embarcadero de Santander y los lleva a Somo por la mañana y a la tarde les vuelven a llevar a Santander. Bueno, para la gente de Santander pues es muy cómodo y sí que mucha gente de Santander lo demanda. Luego hay muchos otros niños, pues eso, como te decía antes, que son turistas que veranean en Somo, en Loredo y que son pues de Bilbao, de Valladolid, de Madrid y esos pues van directamente. ¿Se da el caso de que muchos de estos niños que empiezan formando parte del Peque Surf luego acuden a las escuelas de surf a recibir ya formación pues más extensa y se convierten, entre comillas, en figuras dentro de esta modalidad deportiva? Tanto como figuras, bueno, eso está por ver. La verdad es que estamos haciendo una labor importante con la cantera que se terminará notándome. Lo que sí que siento es que casi todos pues llega un momento que a los 9, 10, 11 años lo que les apetece igual ya se sienten un poquito más mayores y se apuntan casi todos, terminan apuntando a alguna escuela de surf ya en formatos distintos, pues ya algún surf camp más de adolescentes, más específico, etcétera. Y lo que también no cabe duda es que, bueno, pues como hoy en día cada vez más niños surfean en Cantabria, pues cada vez hay más campeonatos, cada vez hace unos meses en Somo tuvimos una prueba del circuito escolar en la que había más de 100 niños apuntados, cosa que era impensable igual hace 10 o 15 años. Entonces no cabe duda de que también pues cada vez hay más cantera de surfistas, de niños en Cantabria. En Cantabria. A la hora de organizar a todos estos niños, los monitores, ¿cómo se las apañan? Es decir, habrá semanas en las que el Peque Surf tiene muchísima demanda y hay otras en las que igual la demanda baja. ¿Son grupos reducidos? Sí, en cualquier caso siempre son más o menos unos 6 niños por monitor, entonces la verdad es que casi todas las semanas hay en torno, más o menos de las 6 o 7 semanas del Peque Surf hay casi todas las semanas en torno a 30 niños, al final pues hay más o menos en total unos 200 niños en el verano y casi todas las semanas son parecidas, pero independientemente de eso, como bueno, es un número hay un ratio de 6 niños más o menos por monitor, pues bueno, pues en función del grupo van más o menos monitores. Somo y Loredo podemos decir que son uno de los destinos que en toda España son prioritarios en cuanto a la práctica del surf. Hay un plan para potenciar este deporte en el que se haya inmerso el Ministerio, la Consejería de Cultura y el propio Ayuntamiento del municipio. ¿Estáis viendo desde la organización que poco a poco se está convirtiendo en un campo fundamental en el que atraer a turistas al municipio, que la gente se interesa por Somo porque es destino turístico del surf? Sí, Ribamontal al Mar tiene una tradición y una cultura surfera que viene desde hace muchísimos años, las primeras escuelas de surf, tiendas de surf, etcétera, y en los últimos años pues efectivamente se ha notado que bueno, el surf está de moda en general en todos los sitios, pero bueno, al tener una tradición tan importante como la de Ribamontal al Mar, al ser pioneros en, como te decía, en escuelas, en escuelas de surf, etcétera, pues bueno, pues se nota y cada vez hay más demanda. De hecho, el año pasado ha habido un estudio de la Universidad de Cantabria que bueno, pues se ponía en valor. Se ponía un poco en valor un poco esa evolución y esa trayectoria, ese crecimiento de el turismo de surf en Ribamontal al Mar. Bueno, en general en toda Cantabria, pero bueno, en particular en Ribamontal al Mar. Bueno, Fernando, lo tuyo el surf como que no, que es otra modalidad completamente diferente y como nos ha dicho Pedro, pues entras en juego esos días en los que el mar no nos permite practicarlo. Cuéntanos, ¿qué es el Caber Surf Skate? Bueno, nosotros también hacemos surf. Practicamos. Lo que pasa es que buscamos en los momentos, por ejemplo, donde no tenemos olas o el mar no reúne una serie de condiciones, pues intentamos hacer una especie de entrenamiento en seco. Y es una modalidad que, bueno, pues la transferencia, por ejemplo, de este formato de skate al surf es bastante complementaria, es bastante buena, porque es una modalidad que se basa sobre todo en el carving. Nos olvidamos del formato del skate de velocidad
o del formato del skate que se mete en un bol, sino que esto está muy orientado y sobre todo las maniobras, insisto, la transferencia con el surfing es muy parecida y de hecho, por ejemplo, el equipo americano de surfing, el entrenamiento en seco le hace con este tipo de skate, porque la similitud es importante. Vamos, que podemos obtener las mismas sensaciones con las maniobras en el agua que en el asfalto. Sí, total, al 100%. Prácticamente. De hecho, hay muchas maniobras incluso que utilizan los mismos términos para describirlas y sobre todo porque se hacen más o menos, no en el medio, lógicamente, que es el agua, pero sí buscando pues, determinadas rampas o determinados incluso desniveles arquitectónicos que nos puedan hacer la transferencia de, por ejemplo, estar en la pared de una ola, o etcétera. Entonces hay mucha similitud. A la hora de entrenar para practicar surf, ¿se utilizan algunas disciplinas o algunas maniobras que podemos practicar en asfalto? Sí, hay una serie de maniobras con bastante similitud y nosotros lo mismo, por ejemplo, hablo de la transferencia del skate al surf, pero nosotros hemos, de hecho, casos aquí en Santander, gente, por ejemplo, que ha empezado en el surfing y luego ha cogido esto como complemento, que ha perfeccionado maniobras. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de maniobras en el surfing que a veces quedan inacabadas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en el momento que vas en una ola y tienes la tracción de la ola, hay maniobras que no las finalizas. Entonces, por ejemplo, en el skate, al no tener ningún tipo de apoyo, lo que haces es optimizar mucho las maniobras y sobre todo perfeccionarlas y finalizarlas. Entonces ha habido gente, por ejemplo, del surfing que nos ha dicho, oye, pues tal maniobra, en la transferencia que va al surfing las he acabado, las he perfilado mejor, no sé. A la hora de elegir el tipo de carver, tenemos que tener en cuenta ¿qué cosas? Bueno, el carver es una disciplina dentro del skate que es un formato bastante novedoso. Lleva en España más o menos unos 6 años y en Estados Unidos unos 10. Es una modalidad que llevan el sistema de carving por el sistema de ejes, porque es un eje híbrido, que normalmente el giro antiguo era un eje basado en gomas, entonces era un giro por gravedad. Entonces Carver hace un diseño que es un eje híbrido, que es por gravedad y por diferencial de las ruedas. Entonces, sí, insisto, el entrenamiento, por ejemplo, para el surfing basado en el tema de Carver es muy importante. ¿Por qué? Porque la forma de ejecutar las maniobras es muy distinta, es una maniobra mucho más radical, necesitas menos espacio físico para realizar las maniobras y sobre todo, insisto, por la posibilidad en cuanto a recursos en el suelo, que necesitas muchísimo menos espacio y optimizas mucho más el suelo que con el formato tradicional del skate. ¿En esta modalidad hay que ser autodidacta o existe formación que parta de gente profesional que lo practica? Bueno, nosotros aquí en Santander tenemos una escuela con Pedro y entonces estamos llevando más o menos a determinados grupos, sobre todo enfocado al tema de niños, a la disciplina de carving, pues eso, a decir cómo tiene que ir el tema de pesos, la posición del cuerpo, todas las maniobras que tienen que hacer, y sí hay más o menos un sistema, aunque somos bastante autodidactas, pero bueno, hemos ido copiando cosas que han venido de Estados Unidos, lo hemos transferido aquí y los resultados, insisto, que son bastante buenos. De hecho, hay escuelas que los tienen, incluso tutoriales ya con el tema de carving. Cantabria evidentemente no es Estados Unidos donde se nació esta modalidad. ¿Cómo vamos en cuanto a carving en la región? Pues en el tema de skate vamos muy bien. Nosotros empezamos en el año 71 y fuimos pioneros en España y casi en Europa. Lo que pasa es que bueno, los medios no eran los mismos que ahora, obviamente. Entonces los medios han evolucionado en cuanto a materiales y en cuanto a técnica, ahora son mucho mejores y nosotros, por ejemplo, en el tema de carver estamos a un buen nivel en España. Yo he estado viajando por España y en sitios como Madrid y Barcelona, que al final siempre son los referentes en cuanto a volumen de población, y la verdad es que, por ejemplo, en Madrid a mí me ha dicho gente, oye, pues el carving que tenéis en Santander es lo mejor que he visto, porque nosotros, insisto, siempre la transferencia del surf y del skate estamos muy unidos y trasladamos de uno a otro, de otro a uno. Y entonces, por ejemplo, pues en sitios como Madrid el carving se hace muy poquito, es más el tema de dancing o otras modalidades. Y aquí en el País Vasco yo creo que es donde más nivel tenemos, pero vamos, aquí el nivel de carver es bastante bueno y va en aumento, vamos. Bueno, hoy forma parte de nuestro escaparate esta joya que quiero que nos describas un poquitín, pues qué prestaciones tiene y por qué es la que has elegido traernos aquí.
Bueno, pues si la cámara lo enfoca, el sistema, por ejemplo, de ejes es lo que hablamos, este es el eje tradicional, que es un eje por gomas, que es un eje que se hace por gravedad, y luego este es un eje híbrido que tiene la posibilidad de las gomas y luego tiene un giro horizontal, con lo cual en la parte delantera tienes, digamos, un giro sobredimensionado, y es lo que nos permite, en un formato que es relativamente pequeño, pues tener, por ejemplo, un arco de giro. Pues, por ejemplo, podemos estar hablando de hacer 360 grados, hacer un giro completo, aproximadamente 70 centímetros, con lo cual si tú estás haciendo, por ejemplo, un pequeño descenso, te permite hacer una maniobra completa de 360 grados en la mitad de lo que sería el ancho de una cuesta. Y luego, pues lo que hablábamos antes, con ese sistema de giro híbrido, lo que te permite, pues es, al descargar sobre todo el peso en el eje delantero, te permite hacer maniobras muy radicales y en muy poquito espacio de tiempo, sobre todo desde las rotaciones, que es lo que más se trabaja con el carver, y sobre todo en el surfing también. Las rotaciones es mucho más importante que el desplazamiento de pesos. ¿Hay escenarios en la región claves para practicar esta modalidad o todavía nos queda mucho por hacer? Es decir, los aficionados a esta disciplina se tienen que buscar mucho la vida para poderla practicar, o podemos ver a aficionados por cualquier sitio. Bueno, lo bueno del sistema de carver es que no necesita de un sitio especialmente adaptado, sino que se puede utilizar en cualquier sitio. Se puede utilizar en los formatos tradicionales de un skatepark o de una skate plaza, se puede utilizar en la calle simplemente con un sistema de bombeo que se llama, ir moviéndote a través de él, y luego se puede utilizar en medio descenso. Nada más que la única funcionalidad que tiene es, por ejemplo, la posibilidad de modificar gomas, o de que aquí tiene unos ajustes que lo que hace es endurecer más el eje para hacer insisto, una especie de pequeño descenso, y se puede practicar en cualquier sitio. Lo bueno que tiene esto es que, por ejemplo, estás un día pues, hoy en la orilla, por ejemplo, cerca de una playa que haya un poquito de asfalto, y esos momentos que tenemos de espera de marea o de esperar condiciones y tal, pues puedes estar, digamos, entrenando, hacer una serie de maniobras, y es muy cómodo, vamos, y lo puedes hacer en cualquier momento. Para finalizar, ¿podemos hablar de niveles en este deporte o prácticamente depende de lo que te pida el cuerpo a quien lo practica? Bueno, en el tema de niveles, muy autodidacta. Esto depende de la forma física en la que estés y las ganas que tengas, obviamente. Pero vamos, no hay unos campeonatos establecidos con unos parámetros de puntuación ni nada, sino que esto es una cosa muy autodidacta. Y bueno, pues se practica mucho, pues eso, en esos tiempos muertos que tal, y luego pues oye, en función de perfeccionar maniobras, de estilo, de dar muchísima más plasticidad a los movimientos, que muchas veces en el surfing se olvida a veces. A ver, el surfing es un deporte muy plástico, pero en cuanto al entorno, no en cuanto a las personas, que a veces incluso lo tachamos de agresividad. Entonces con esto lo que intentamos es hacer esas maniobras, pulirlas más. Por ejemplo, el tema del skate en las chicas, por ejemplo, es mucho más bonito, mucho más plástico, las maniobras se hacen mejor, se perfilan mejor, se ralentizan más, porque las maniobras cuanto mejor y más tiempo, claro, pues es lo que te da la perfección, y luego el poder observarla completa, no que en un momento determinado la pierdas. Entonces, bueno, el nivel es lo que uno quiera incidir en ello. Pedro, un enamorado del carver, ¿no? Pues sí, nos la has verdad traído. es que tenemos aquí a dos personas que están muy relacionadas con el medio, con el agua y con el asfalto, ambos practicantes de las dos disciplinas, y la verdad es que daban ganas de salir corriendo ya, irte a coger olas o a coger el carver y deslizarte por el asfalto. Bueno, pues vamos a ver si el mar nos va a permitir en las próximas jornadas coger olas. Te pido que por favor nos hagas el análisis de ese parte de olas como habitualmente. Pues sí, como venimos adelantando semana tras semana, la previsión a fin de semana desde hoy miércoles pues es un poco aventurarse, pero por ahora no nos están fallando las previsiones, y como venimos adelantando semanas pasadas, estamos en pleno verano, las condiciones del mar son pequeñitas. Este fin de semana en concreto, respecto a las semanas anteriores, parece que todavía va a haber un poco menos del mar, pero una mar suficiente para que todos estos niños, peques que están en el Peque Surf o en diferentes escuelas en la región de Cantabria, pues puedan iniciarse en el mundo del surf, coger estas tablas, acercarse a una escuela y probar lo que es la sensación de coger una ola. Así que olas suficientes, parece que el tiempo también le vamos a tener más o menos garantizado, así que otro fin de semana veraniego en Cantabria. Y en cuanto a noticias breves, ¿algo que resaltar, que reseñar en el calendario? Pues sí, para todos los amantes del surf a nivel mundial estamos con el Jeffreys Bay, una competición donde ya están los máximos exponentes del surf mundial, con Kelly Slater, Mick Fanning,
todas las máquinas que todos seguimos a diario. Y luego ya a nivel local, a nivel regional, pues ha disputado en Pedreña el 24 horas de SUB el fin de semana pasado, que Luis Figo que tiene conocimiento de ello, donde diferentes cántabros han obtenido muy buenos resultados. Y en Cantabria, pues destacar eso, la continuación del Peque Surf, otra semana más. Y como te digo, buen fin de semana para coger olas y disfrutar. Bueno, pues tras este balance por toda la actualidad del surf, Fernando, Pedro, Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última sección. Pedro, toca despedirse, pero a corto plazo, ¿no? Volveremos. Volveremos. Bueno, pues no sé si volveremos en el mes de septiembre con surf, con esquí, eso no me lo puedes decir, ¿no? Todavía con nieve es muy pronto, septiembre, habrá una mezcla. Bueno, pues veremos. Continuamos con nuestra programación aquí en Popular Televisión, pero hemos llegado ya al final de nuestro programa, así que les dejamos hasta mañana con un nuevo programa de Cantabria por la mañana aquí, a partir de la 1 menos cuarto. No nos fallen.